Vamos a empezar con la práctica 1 del experimento 1. Laboratorio de medios de transmisión, Elizabeth Fonseca Chávez soy yo y verificado por el profesor Mario Alfredo Ibarra Cabello. Bien, entonces en este experimento 1 del laboratorio de medios de transmisión nos piden obtener la respuesta en frecuencia de la línea infinita de 3 kilómetros, precisamente, aun cuando aquí aparecen 10, que es el kit que debes de armar, aquí en Multisim, con una carga. El primer experimento nada más nos pide utilizar hasta el kilómetro 3, hacer una conexión, medición ahí, voltaje VCC y tierra. El diagrama de conexiones a 3 kilómetros, hay que medir con el osciloscopio el voltaje de entrada, el voltaje de salida. El generador de funciones tiene que estar a 10 volt pico pico y debe de irse moviendo las frecuencias de 100 Hz hasta 2800 Hz dependiendo de las octavas que se midan. El procedimiento sería entonces, se requiere una onda senoidal, 10 volt pico pico, 100 Hz. El voltaje de entrada es el voltaje de la línea, el voltaje de salida es el voltaje que existe a 3 kilómetros de la línea. Hay que variar la frecuencia con respecto, por ejemplo, a una octava, aquí está, o media octava. Medir en el osciloscopio voltaje de entrada en el canal A y voltaje de salida en el canal B, así como encontrar su desfasamiento. Donde dice dibujar y acotar, pues hay que sacar capturas de pantalla de lo que viene en el osciloscopio. Aquí nada más nos pide que para 100 Hz y 2800 Hz. Y hay que llenar entonces esta tablita. Todo esto, esta tablita, no, nada más la única captura de pantalla es para la primera y la última. Pero la tablita pues hay que estar corriendo el circuito y estar viendo los resultados para cada frecuencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues es que medir voltaje de entrada, voltaje de salida. Y dado eso, aquí está la ecuación para que tú llenes la ganancia. Luego mides el retardo, anotas el retardo. Dado el retardo, obtienes teta, por ejemplo, en este caso, o dado teta, obtienes el retardo, cualquiera de las dos cosas. Aquí está entonces el desfasamiento y el retardo que tienes que llenar para todas estas frecuencias. Entonces aquí está el sistema, pero no para 10 kilómetros. Tú lo tienes que hacer para 10 kilómetros. Aquí nada más tiene 1 kilómetro, kilómetro 2, kilómetro 3, kilómetro 4. Entonces yo puse nada más 4 kilómetros. Tienes que ir variando la frecuencia aquí en FRAC de 100 a la siguiente, que sería 141. Esta de acá nada más te mide 140, entonces podrías tú cambiar el generador de señales por uno más básico, que si puedes meter el valor de 141 Hz. Bien, entonces aquí está el sistema. Aquí está la otra opción con el generador de funciones que te comento. Aquí ya puedes meter los valores que tú quieras. Este sigue siendo el osciloscopio Textronic. Y entonces nos piden gráficas, varias gráficas. Ganancia contra frecuencia, desfasamiento contra frecuencia, retardo contra frecuencia. Hay que verificar que sea la escala logarítmica, frecuencia de cada media octava, escala vertical, lineal, ganancia dimensional en dBs, fases, grados, retardos en microsegundos. Entonces ya que tenemos todo eso, pues ya puedes empezar a hacer tu práctica. Aquí, por ejemplo, tenemos esta misma, tú lo haces para 10 kilómetros, verificas, y vamos a ponerle nosotros vamos a utilizar el aparato de graficador de voz, de Bode. Aquí está de este lado, le das clic y lo pegas acá. Este graficador de Bode tiene entradas, dos entradas más menos de entrada y más menos para la salida. Entonces coloco más menos el generador de funciones y más menos la salida de aquí. Fíjate, aquí está el color azul, está conectado aquí a la entrada, tierra con tierra. Igual aquí a la salida, tierra con tierra. Lo corres y no importa la frecuencia, aquí tú le dices de dónde lo quieres, a 20 kHz, por ejemplo, hasta 20 kHz, a menos 50 dB, logarítmica. Y aquí vemos, notas que es un filtro pasabajas. O sea, nuestro sistema que estamos haciendo está funcionando con un filtro pasabajas. Y obvio que va a estar
con respecto a la frecuencia, pues va a estar variando. Te sugiero que aun cuando no te lo pida la práctica, insertes la graficación de Bode y la interpretación. Al final, pues hay que escribir tus conclusiones. Por ejemplo, en la interpretación de datos que tienes que poner, pues la gráfica, si vas a poner la gráfica de voltaje de entrada mínimo, voltaje máximo, voltaje mínimo, perdón, mínimo una vez para que se explique cómo lo estás interpretando. Entonces, por ejemplo, aquí está el voltaje mínimo, que es T1, es voltaje mínimo, y luego el voltaje máximo, que es T2, acá está, voltaje máximo. Ya con estos datos, pues haces las operaciones requeridas para ponerlo en tu tabla. Bien, para el retardo, entonces sacamos las dos regletas que tenemos aquí al lado y colocamos una acá y una acá. Fíjate que el retardo está siguiendo, si te das cuenta los puntos, el color azul. No importa, tú lo colocas, aun cuando esté tocando el color azul, pero a nivel que esté en el pico del rojo. Y ya con eso, pues ya sabrías T2 menos T1, cuál sería el retardo. Y ya con el retardo, por ejemplo, es 227.27, aquí lo tengo, T2 menos T1, pues ya lo utilizas para calcular el desfase y que lo coloques en tu tabla. Aquí otro ejemplo, a, por ejemplo, a 1000, a 1 kilohertz. Bueno, pues eso sería todo de esta parte. Vamos a dejarlo por acá. Gracias.